Salmo 51, verso 10 al 19. Dice así, este es David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces, mire, por consecuencia de esto, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Versículo 15. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Bueno, hermanos, la semana pasada hablamos del versículo 1 al 9 y hablamos de los temas principales de esos versos y es un arrepentimiento genuino, una confesión de pecado genuino, no algo superficial, no algo de solo para salir del asunto, ¿no? Esta es una confesión del pecado de David y repasamos un poquito los contextos de por qué David escribió este hermoso salmo. Si usted recuerda, en los libros, en 2 Samuel nos dice que David estaba en un balcón, los reyes usualmente en ese tiempo iban a la guerra. En este caso, David nos dice la palabra que David no fue a la guerra, una de sus guerras, se quedó y una mañana salió a pasear en su balcón real cuando vio a una mujer, a una joven bañándose en la terraza de su casa. Esta joven se llamaba Betsabé. David la mandó a llamar, tuvo relaciones sexuales con ella, la embarazó. Y cuando supo que estaba embarazada, todos sabemos la historia, mandó a llamar al esposo, Urías, un soldado que estaba peleando en la guerra de David. Trató de engañarlo, o sea, trató de lavarse las manos y echarle la culpa a Urías de que era su hijo. O sea, se estaba tratando de esconder el pecado que él hizo, habiendo tenido relaciones con esta mujer Betsabé. Al no poder engañarlo, lo trató de emborrachar, lo mandó a tener una noche apasionada con su esposa. Él no quiso, se quedó a dormir en las afueras del palacio. Al ver que no podía engañarlo, hace una cartita, lo manda a Urías con esta carta, se la da al general que está en la batalla. La carta decía que lo pusiera al frente de la batalla para que Urías muriera. Prácticamente David tramó, planeó y asesinó a este hombre con tal de esconder el pecado que había cometido con la esposa de este hombre llamada Betsabé. Según de Samuel vimos que Natán viene a confrontarlo y le cuenta una historia de alguien que tenía muchas ovejas y que vino un visitante y que este hombre, en vez de matar una de sus ovejitas para comérsela, le fue y le quitó la única oveja a un hombre pobre. Natán, el profeta Natán, le preguntó, ¿qué debemos hacer con este hombre? David rápidamente respondió, este hombre tiene que pagar. Y luego Natán lo confrontó y le dijo, ese hombre eres tú. Él ahí se dio cuenta que había sido expuesto de sus pecados, ese pecado que había estado escondiendo por un año,
él fue confrontado por el profeta Natán. Al verse descubierto de este pecado horrendo, él escribe este maravilloso salmo que representa una confesión genuina, representa un arrepentimiento genuino, y eso lo vimos en los primeros 9 versículos. Eso fue en resumen lo que estudiamos la semana pasada. Y después de que Dios aceptó ese arrepentimiento genuino de David, David no se queda ahí. David le pide a Dios que le ayude a vivir una vida en santidad, en lo que nosotros conocemos como la santificación progresiva. Entonces eso es lo que vamos a estudiar hoy. Hoy vamos a ver cómo David, después de ser perdonado y restaurado, él pide a Dios que Dios le dé un corazón limpio, le dé un espíritu nuevo para que él pueda vivir en santidad delante de Dios. Así que versículo 10 dice lo siguiente. Este es David hablando. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Yo pude hacer algunas observaciones, creo que 4 o 5 observaciones de estos textos, y que me gustaría que profundizáramos un poquito más. Observación número 1 sale del versículo 10. David anhelaba ser restaurado de su espíritu. Crea en mí, oh Dios, es un grito de desesperación de parte de David hacia Dios. Es un hombre que no quiere defraudar más a Dios, no quiere quedar mal con Dios, no quiere deshonrar más a Dios, pero él tiene un pequeño problema. Él reconoce, como vimos la semana pasada, que él nació, él heredó el pecado original de Adán. Así como todos nosotros nacemos con una naturaleza caída, David sabía que había heredado esa naturaleza pecaminosa, y él está enfadado, él está cansado de deshonrar a Dios, de desobedecer a Dios, de no poder seguir y obedecer los mandatos, los estatutos, la palabra de Dios. Entonces, este es un clamor hacia Dios de que lo ayude a no defraudarlo más. Escuche lo que dice David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Así que después del grito de desesperación de David por ser perdonado, lo estuvimos la semana pasada, de toda su maldad, de todo este pecado que hablamos, David ora ahora por un corazón puro, un corazón transformado para no volver a ofender y deshonrar al Dios que él ama. Crear un corazón puro, hermanos, y renovar el espíritu es algo que solo Dios puede hacer. Nosotros no podemos hacer esto. No hay manera de hacer esto. No hay una manera humana de hacer esto. Dios es quien nos da un corazón puro. Es Dios quien limpia nuestro espíritu. Es Dios el único que puede renovar nuestra mente, nuestra alma y nuestro ser. Hermanos, solo Dios puede crear, solo Dios puede transformar, solo Dios puede regenerar nuestro espíritu para ayudarnos a ser resucitados de la muerte espiritual en la que vivimos, y Él es el único que puede ayudarnos a caminar en santidad. La palabra crea en hebreo es la palabra bara, y es el mismo verbo usado en Génesis 1:1 cuando Dios creó todo nuevo con el poder de su palabra. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que David le está diciendo a Dios que lo haga, que lo transforme y que lo haga totalmente nuevo. Si podríamos decirlo así, que deshaga ese barro, quiebre el barro que es David y lo vuelva a recrear de nuevo, porque él está enfadado y está cansado de ofender a Dios. David está pidiendo una transformación radical de parte de Dios.
Este no es un pequeño retoque que le va a hacer a la vida de David. Esto no es un pequeño arreglo en la vida de David. No, esto es una transformación radical, una transformación total en la vida de David. David reconoce que su naturaleza pecaminosa lo arrastra a pecar, lo tiene esclavizado y lo conduce a hacer lo que va en contra de la voluntad de Dios y quiere ser hecho totalmente nuevo. Ese es el grito de David, esa es la desesperación de David. Quiero que me hagas completamente nuevo para ya no ofenderte más. Hermanos, esto no es una terapia, esto no es una pastillita, esto no es una cita con el psicólogo o una limpia con algún ungido que no le serviría de absolutamente nada. David necesita, escúcheme bien, un trasplante de corazón por medio del médico de médicos que es el Espíritu Santo. David no está pidiendo que le haga un arreglito por ahí. David quiere ser totalmente y radicalmente transformado desde adentro hacia afuera, porque él reconoce que su maldad está dentro de él. Ezequiel 11, 19 al 20 dice lo siguiente. Escuche, esto es una profecía dada por Ezequiel en el Antiguo Testamento. Dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Ese es el clamor de David. Dame un corazón nuevo. Dame un espíritu nuevo para que pueda obedecerte. Y mire lo que dice el profeta. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Eso es un trasplante de corazón, hermanos. Y de ahí versículo 20, para que anden, escuche, ¿qué pasa cuando el Señor nos da un corazón nuevo, un corazón de carne, un espíritu renovado? Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan. Hermanos, si el Señor no nos hace un trasplante de corazón y no renueva nuestro espíritu, no podemos guardar sus ordenanzas, no podemos caminar en obediencia, no podemos guardar sus decretos y no podemos cumplir su palabra, porque necesitamos ser regenerados, necesitamos ser totalmente transformados desde adentro hacia afuera. Y de ahí dice, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Hermanos, eso es lo que está pidiendo aquí David en el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Necesito que me hagas nacer de nuevo. Necesito que me restaures desde lo más profundo de mi ser. Necesito que quites este corazón pecaminoso, malvado. Necesito que arranques este corazón de piedra que no es sensible a tu palabra. Necesito que renueves mi espíritu, que lo resucites de los muertos y que me des un espíritu renovado, un espíritu nuevo. Eso es lo que está gritando David acá. David quiere una nueva naturaleza, una que pueda obedecer las ordenanzas y los decretos de Dios para honrarle y no caer una vez más en ese ciclo pecaminoso de andar ofendiendo a Dios con su vida. Ese anhelo últimamente fue cumplido en nuestro caso. Ese anhelo de David fue cumplido en Cristo Jesús cuando Él dio su vida por los pecadores, pagó por nuestra deuda en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos ser perdonados y recibiéramos al Espíritu Santo, quien nos restaura, nos limpia, nos purifica, nos transforma, nos regenera, nos da un corazón nuevo y nos hace sensibles a las cosas de Dios. Y no solo eso, hermanos, sino que Él viene y hace su morada dentro de nosotros. Él vive dentro de mí, Él vive dentro de ti. Él está ahí para ayudarnos, para exhortarnos, para traernos convicción, para ayudarnos a ser obedientes. Hermanos, ese grito, ese clamor de David se cumplió en la cruz del Calvario. Jesús dijo, yo me voy, pero
pero no los dejo solos, no los dejo huérfanos. Enviaré al Espíritu Santo para que more dentro de ustedes y así Él pueda estar en nosotros, ya no con nosotros, sino en nosotros, morando dentro de nosotros. Así que nosotros somos huéspedes del Rey de Reyes, Señor de Señores, el Creador del universo, vive dentro de nosotros. ¿Y qué debería causar eso en nosotros, hermanos? Eso debe hacernos conscientes de que hospedamos a Dios en nuestras vidas. Lo que ven mis ojos, ve Dios. Lo que oyen mis oídos, oye Dios. Él es mi huésped, Él está morando dentro de mí, así que todo lo que yo hago, todo lo que yo digo, todo lo que pasa en mi vida, Él está ahí conmigo. Así que debo de tener eso en mente. Dios siempre está conmigo y no puedo ocultar absolutamente nada de Él. Eso nos debería alegrar porque Dios está con nosotros y nunca estamos solos, pero a la misma vez nos debe de traer a nuestra mente un recordatorio, una alarma. No hagas esto porque no quieres ofender al Rey de Reyes que mora contigo. Hermanos, el Espíritu Santo es quien revive nuestro espíritu que había estado muerto desde que Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén. Es el Espíritu Santo quien revive nuestro espíritu de la muerte espiritual y nos da vida en Cristo para ser sensibles a su palabra y ser obedientes a sus mandatos y vivir una vida en santidad, purificándonos, limpiándonos a través de su palabra. Aquí vemos el proceso, hermanos, de la restauración del ser humano de parte de Dios. De principio a fin, la restauración es de Dios. David, hermanos, no andaba buscando ser restaurado, aunque estaba oprimido por lo que había hecho, porque estaba escondiendo esos pecados terribles en su corazón. Ese pecado con Betsabé no fue algo ligero, déjeme decirle. Y luego lo que hizo con su esposo Urías fue algo macabro realmente. Esos pecados de la conciencia lo estaban matando por dentro. Y David estaba desesperado, pero podemos observar algo acá. David no fue quien fue a buscar a Dios para ser restaurado, aunque él estaba siendo oprimido por su pecado, aunque él estaba abatido. En otro salmo él dice que sus huesos se habían secado porque él sentía la opresión de su pecado. Él estaba esclavizado y tenía que estar escondiendo esto. No solo de las personas, pero tenía que esconder esto, según él, de Dios. David, entonces, hermanos, no solo codició a Betsabé, la deseó con lujuria, la deseó desde su balcón, tuvo sexo con ella, la embarazó, una mujer que no era su esposa. No solo eso, sino que hizo que Betsabé adulterara con él. Luego intentó engañar a Urías y al no poder lo asesinó poniéndolo al frente de la batalla. Hermanos, esos pecados de David eran algo tan pesado en sus hombros que yo creo que eso lo oprimía, eso lo puso en un estado de desesperación, pero él a la misma vez no fue quien fue a buscar ser restaurado. Aún habiendo hecho eso, y estar bajo el peso de su conciencia, David no buscó el perdón con Dios. Fue Dios quien envió al profeta Natán para confrontarlo. ¿Por qué hizo esto Dios? Bueno, porque él quería que David fuera libre de esa esclavitud que él había estado viviendo todo ese año. Él estaba siendo oprimido y su conciencia lo mataba desde adentro hacia afuera, pero fue Dios quien envió al profeta Natán a confrontarlo. Fue Dios quien expuso y sacó su pecado de los estanques más profundos de su corazón para que pudiera ser libre y para que pudiera ser restaurado una vez más. Así que es por amor a Dios, es el amor de Dios que lo mandó
a ser confrontado. David estaba perdido, él estaba esclavizado por su propia naturaleza caída. Fue Dios quien lo fue a buscar, fue Dios quien lo fue a sacar del lodo cenagoso donde él se encontraba, fue Dios quien lo fue a encontrar y fue Dios quien le otorgó el verdadero arrepentimiento para ser perdonado. Hermanos, el verdadero arrepentimiento, el que no es algo superficial, hablo de un arrepentimiento genuino como el que vimos en David en los primeros versos. El arrepentimiento genuino viene solo por medio de Dios. Es Dios quien concede al pecador, es Dios quien concede al pecador conocer la verdad de su pecado, y la necesidad que tiene de ser restaurado. Mire lo que dice 2 de Timoteo 2, 24 al 25. Esto es cuando Pablo está dando los requisitos para un pastor. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre, escuche, corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Hermanos, es Dios quien concede el arrepentimiento para conocer la verdad a través de ser corregido, a través de la palabra de Dios, a través de un sermón, a través de un pastor, a través de un hermano. Nosotros debemos corregir con mansedumbre a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Hermanos, ¿cuándo es que Dios concede el arrepentimiento al pecador? Cuando es confrontado, cuando es corregido de su maldad de una manera amable, de una manera amorosa, de una manera con mansedumbre, dice aquí la palabra. David fue confrontado y corregido por el profeta Natán, y Dios concedió el verdadero arrepentimiento a David. Aquí podemos hacer nosotros una aplicación. Es de la misma manera que Dios nos confronta a nosotros, que Dios nos exhorta y que Dios nos corrige a nosotros también. Él muchas veces usa a un pastor, algún hermano, alguna hermana, algún sermón, algún pasaje bíblico, alguna tragedia, alguna circunstancia en nuestras vidas, alguna enfermedad. Él usa cualquier situación para exhortarnos, para corregirnos, para traernos al arrepentimiento, para que seamos libres, para que confesemos nuestros pecados, para que nos arrepintamos genuinamente, y es ahí donde somos restaurados. Dios siempre está, hermanos, trabajando en nuestras vidas para traernos al arrepentimiento y restaurarnos de nuestra maldad. Siempre debemos recordar, hermanos, que un muerto no puede resucitar solo. Lázaro no resucitó solo. Él resucitó cuando escuchó al Señor Jesús el mandato y le dijo, Lázaro, levántate. Lázaro no resucitó solo, él resucitó cuando escuchó el mandato de Cristo que le dijo que se levantara de los muertos. Un perdido, hermanos, no puede encontrarse solo. Es por eso que está perdido. Solo, mucho menos salvarse solo. Cristo, hermano, tuvo que bajarse de su trono de gloria para venir a buscar a los perdidos, a rescatar a los que no se podían rescatar ellos solos. Un pecador, hermanos, no puede perdonarse solo. Todos necesitamos de la gracia, todos necesitamos de la misericordia y sobre todo el sacrificio perfecto de Cristo para satisfacer toda la furia y toda la ira de Dios que nosotros merecíamos por haber violado las leyes y los mandatos de Dios. Hermanos, Cristo inició ese proceso de salvación en cada uno de los que hemos rendido nuestras vidas a Cristo. Hemos sido reconciliados, hemos sido restaurados
Y cuando el Señor nos trae al verdadero arrepentimiento, nos da la fe genuina para creer en Cristo, entonces Él empieza esa obra en nosotros, Él trabaja en nosotros diariamente para ir perfeccionando nuestra fe, para irnos pareciendo más al carácter de Cristo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, darnos a conocer más al buen pastor que es Jesucristo. Y entonces cuando Dios empieza esa obra en nosotros, Él sigue trabajando en nosotros hasta que nosotros muramos o Cristo venga por segunda vez. Filipenses 1:6 dice Pablo, estoy persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, el Señor empezó ya la buena obra en ti, hermano. El Señor está trabajando en tu fe, está trabajando en tu santificación por medio de muchas cosas, de todo lo que nos pasa en nuestro diario vivir. Y Él va a seguir trabajando hasta que Él venga. Hermano, todo el proceso de salvación de principio a fin es del Señor por medio de la fe y la gracia en Cristo Jesús, y en Él solamente. Efesios 2 dice que la salvación es de Dios para que nadie se gloríe. Así que David anhelaba ser regenerado, anhelaba ser nacido de nuevo en este precioso verso, en el verso 10, y a él le duele tanto ofender a Dios, que anhela que Dios lo rompa en 1000 pedazos y lo haga una criatura totalmente nueva. Que él quiere un corazón limpio. Toda la Biblia, cuando se refiere al corazón, a la mente, al alma, al espíritu, se refiere al hombre interior. Así que David está pidiendo ser regenerado en su espíritu. Es un lenguaje del Antiguo Testamento donde él dice, dame un corazón limpio y un espíritu renovado. Él quiere nacer de nuevo. Eso es lo que Jesús habló en Juan 4 o en Juan 3 con Nicodemo, de ser nacido de nuevo. Eso es lo que anhelaba David. Y claro, eso no se cumplió hasta que Cristo murió en la cruz y el Espíritu Santo vino y toma esa obra y nos resucita de los muertos, nos da vida espiritual, nos transforma, nos regenera y nos hace criaturas nuevas. Pero eso es lo que David anhelaba en el verso 10. Observación número 2, tengo que ir más rápido. Versículo 11, lea conmigo. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Qué está diciendo ahí David? Debemos recordar que en el Antiguo Testamento Dios ponía una unción especial sobre los reyes, que él usaba para sus propósitos. En 1 Samuel 16:13 dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. David, hermanos, no quería que Dios retirara esa unción divina de su vida, como lo hizo con Saúl cuando fue desechado de los planes. David no quiere que Dios lo quite delante de él, o sea, que lo deje de usar. También debemos recordar que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no moraba dentro de las personas. Venía cuando Dios los usaba de manera sobrenatural y luego se iba. No sé si recuerdan la historia de Sansón, pero cuando el Espíritu Santo venía sobre él, él tenía esa fuerza increíble. Y luego el Espíritu Santo se retiraba. Entonces, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no moraba en las personas. Así que el anhelo de David era que Dios habitara en él para siempre, en su presencia. Recordemos también que para David estar fuera de la presencia de Dios tipificaba morir. Esto sería separación de Dios por siempre.
Note que David no le interesa el palacio, él no grita, no me quites de mí mi palacio, no me quites mis concubinas, no me quites el oro, la plata, la corona, las carrozas de guerra, no me quites. Él lo único que pide, hermanos, es que no lo echen delante de la presencia de Dios. En otras palabras, Señor, no dejes de usarme por este pecado. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Yo quiero estar contigo, yo anhelo estar contigo. Por favor, no me hagas a un lado, es la petición de David. Teológicamente, la presencia del Espíritu es lo que trajo convicción de pecado a la vida de David, pero también es el Espíritu Santo quien trae esperanza, conforte y paz a su vida también. Así que, hermanos, aquí podemos ver lo trágico que fue estos pecados para David, y lo que él anhelaba era que no fuera desechado para seguir cumpliendo los planes y propósitos de David. Versículo 12, lea conmigo, dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Qué está diciendo David acá? Aquí David no está suplicando por su salvación, sino que Dios le regrese la alegría de ser salvo, y por consecuencia de esa gran salvación, él dé frutos de obediencia. En otras palabras, el pecado en el que David había estado viviendo le había robado toda la paz, toda la alegría de su vida, y hasta el hecho de la gran salvación que Dios le había otorgado. El pecado y la alegría no pueden convivir en el mismo corazón. Si el pecado está en el corazón, no puede haber un gozo verdadero, no puede haber verdadera felicidad. Lo que se encuentra es una felicidad superficial, una felicidad que da el mundo, que no es permanente, es superficial y es basada en los sentimientos. Me siento feliz dependiendo en cómo me siento, o me siento feliz porque compré algo que deseaba, porque hice algo que quería hacer, pero no da una felicidad permanente, un gozo verdadero, como lo es vivir en santidad o estar bien con Dios. La alegría de su salvación involucraba el hecho de que Dios había perdonado su pecado y le permitió vivir. Él quería que lo que llenara su ser, lo que llenara su mente, era el hecho de que Dios lo había hecho salvo, que Dios lo había salvado y que Dios lo estaba usando para sus propósitos en su vida. Vale la pena aquí recordar el pasaje de 2 de Samuel 11, 8 al 13. Lo voy a leer rápidamente. 2 de Samuel 11, 8 al 13 dice: y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno, además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más, porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías, ateo, heriste a espada, ya lo asesinaste, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo tomaste con la espada de los hijos de Amón. Mire con detalle, Dios lo está confrontando acá. Por lo cual ahora se apartará, dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, ateo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres de delante de tus ojos y las daré a tu prójimo. Escuche bien lo que estamos leyendo: el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Escuche, para los que hemos estado estudiando Salmos, creo que usted recuerda este pasaje. ¿Recuerdan lo que hizo su hijo Absalón cuando se rebeló en contra de su padre David? Cuando hizo una revuelta y quiso tomar
posesión del reino. David salió huyendo al desierto con unos pocos hombres. Absalón se apoderó de Jerusalén, tomó el control del palacio. Ahí quedaron las esposas o las concubinas de David. Y uno de los generales que malinfluenció a este joven Absalón, hijo de David, le dijo: para deshonrar a tu padre, toma una tienda, ponla en las afueras, en los balcones del palacio, y ten relaciones con las esposas de David. Eso le trajo a David mucha vergüenza y deshonra. Y nada quedó al escondido. Es precisamente lo que Dios le estaba aquí profetizando en segunda de Samuel, donde dice: así ha dicho Jehová, y aquí haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo. Ese su prójimo resultó siendo su hijo Absalón. Y dice: el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. O sea, va a tener relaciones sexuales en público con tus mujeres. Eso es terrible, hermanos. Versículo 12 dice: porque tú lo hiciste en secreto, le está hablando a David, tú hiciste esto en secreto, tú mandaste a llamar a Betsabé, la trajiste al palacio, creíste que nadie se había dado cuenta, porque tú hiciste esto en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol, o sea, en público. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. A esto se refiere David cuando dice la alegría de su salvación, porque Dios remitió su pecado. David sabía que él había pecado en contra de Dios. David sabía que él había ido en contra de los decretos de Dios, y él sabía que su pecado merecía la muerte. Cuando Dios nos otorga perdón de pecados, Dios no permite que muramos eternamente sin Él, sino otorga salvación de la muerte, que es el pecado, y esa salvación trae bendición, felicidad a nuestras vidas. Entonces David está diciendo que recuérdame que mi salvación esté siempre delante de mis ojos, que esa gran salvación de que tú me has rescatado de la muerte, que tú no has permitido que yo vaya a la destrucción eterna, que eso sea la alegría de mi corazón. Hermanos, la felicidad viene, la verdadera felicidad, el verdadero gozo viene al saber que tenemos la victoria sobre el pecado, sobre la muerte, y que ahora Dios nos ha otorgado vida eterna juntamente con Él. ¿Recuerdan el gozo de Pablo, hermanos, en 1 Corintios 15, 55 al 57? Mire cómo grita Pablo, cómo dice él: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Escuche: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, tristemente, muchos creyentes se nos olvida lo que la salvación representa en nuestras vidas. Tal vez lo escuchamos tanto que vuelve a ser como algo tan rutinario. Oh, sí, hemos sido rescatados. Oh, sí, somos salvos. Oh, sí, ya no iremos a la perdición eterna. Hermanos, este es el mejor regalo que Dios nos ha dado. Nos ha otorgado perdón de pecados a través de nuestro Señor Jesucristo. Ya no vamos a pasar toda nuestra eternidad en el infierno donde merecíamos estar. Ya no vamos a pasar los siglos de los siglos de los siglos en tormento, porque Cristo vino a salvarnos y hizo propiciación por nuestros pecados. Y ya no vamos a un destino de muerte, sino ahora vamos habitar con Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Que nunca se nos olvide eso, hermanos, que siempre esté en la punta o en nuestra mente, recordándonos la gran salvación que tenemos y a dónde nos dirigimos. Hay muchos que ya no tenemos ese gozo
de ser salvos. Se nos olvida, hermanos, nos ahogamos en un vaso de agua, en un problema, en alguna pandemia, en alguna situación financiera, en alguna enfermedad. Se nos olvida, hermanos, que estamos aquí de pasajeros, que no, esa no es nuestro destino final, que esto simple y sencillamente nuestra vida temporal, pero que Dios ya nos otorgó vida eterna, que Él ya nos dio la victoria de la muerte, que ya nos dio la victoria del pecado, que vamos a ser salvos y que vamos a habitar por la eternidad con Él. Hermanos, eso debería estar en nuestra mente, porque eso es lo que nos ayudará a sobrepasar los problemas de esta vida, las enfermedades de esta vida, las tribulaciones de esta vida. Es que sabemos que ya Cristo pagó por nuestra salvación y somos salvos, y eso nos debe dar alegría, aunque estemos pasando por un valle de sombra y de muerte. Hermanos, hay que estar contentos y gozosos de que Cristo ya nos dio la salvación, y eso es suficiente para nuestras vidas. Eso debe causarnos felicidad y gozo verdadero. Hermanos, ya no nos trae alegría muchas veces saber que ya no vamos en camino a la destrucción y al infierno. No nos alegra el hecho que por medio de Jesucristo tenemos la victoria del pecado. En la vida de David, esos pecados no confesados agobiaban el gozo de su salvación. A nosotros nos pasa igual. El mundo y sus afanes nos hacen quitar los ojos de Cristo, de su palabra, de sus promesas, y esa gran salvación que Él ya nos ha otorgado. Ya tenemos lo mejor del cielo. Ya no hay nada más arriba que Él. Ya nos dio el tesoro del cielo, que es Jesucristo y su salvación. Hermanos, debemos examinarnos hoy mismo y ponernos a cuentas con Dios y pedirle a Dios que si hemos perdido ese gozo y esa felicidad de nuestra salvación, de que Él nos rescató de la destrucción eterna y nos ha perdonado nuestros pecados y nos ha dado salvación y vida eterna. Que eso, hermanos, que el Espíritu Santo nos esté recordando esas maravillosas promesas, para que eso sea la base eterna de nuestra salvación, de nuestra felicidad, perdón. Hermanos, esa verdad nos debería hacer vivir alegres y contentos todos los días de nuestras vidas hasta que Cristo regrese. Nada ni nadie puede quitarnos ese tremendo gozo de ser salvos en Cristo Jesús. Antes de ir a la cruz, Jesús dijo: también vosotros ahora estáis tristes, les dijo a sus discípulos, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón. Y escucha, y nadie os quitará vuestro gozo. Juan 16:22. Hermanos, este mundo nos puede quitar nuestras casas, nuestros carros, nuestros trabajos, nuestro dinero, nuestra ropa, hasta nuestra comida, pero no nos pueden quitar el gozo que está dentro de nosotros por nuestra salvación. Nos pueden quitar absolutamente todo, pero no nos pueden quitar el gozo de que hemos sido salvos. Vamos a ver observación número 3. Una vida en santidad es el mejor testimonio para alcanzar a los pecadores. Versículo 13, lea conmigo, dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Ahora, ¿qué es un cambio de pensamiento? ¿Qué es lo que estaba pensando David cuando escribió esto? El hecho de que David viene de una línea pecaminosa de Adán y fue perdonado y restaurado al confesar su pecado, ahora el enseñarle a otros pecadores el camino a la restauración y a la santidad le da credibilidad a David. Como dijo un comentarista, el evangelio se trata de un hombre desdichado y hambriento que encontró el pan y ahora le puede decir a otros desdichados y hambrientos dónde conseguir ese pan.
Mi profesor de predicación se llama Steve Lawson, suele decir lo siguiente: una de las cosas más grandes que deleitan al hombre es conocer a Dios, y la segunda cosa más grande es darlo a conocer al mundo. Hermanos, los mejores evangelistas son aquellos que el mundo los ve como lo peor del mundo, una persona irremediable y desechada por la sociedad, que es restaurada por Cristo, porque no cabe duda que solo Cristo pudo haber transformado su vida. Tengo algunos compañeros, también tengo un compañero del seminario que cuando escucha uno su testimonio, él cuenta que sus padres lo abandonaron, él vivió en orfanato, de un orfanatorio a otro, y él quería suicidarse en muchas ocasiones, no encontraba propósito para su vida, pero de repente Cristo lo alcanzó y Cristo le dio a entender que él lo entendía. Hermanos, si este joven dio su corazón a Cristo, se vino, está en el seminario estudiando y Dios lo usa de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque todos pueden ver esa transformación. Solo Dios pudo haber hecho la obra en este joven, y así lo hizo en mi vida, en tu vida. Hermanos, cuando el mejor sermón que podemos dar a una persona es por medio de nuestro testimonio. No hay mejor persona que predique y viva el evangelio que aquella que iba con destino al infierno, pero que ha sido redimido por Cristo y ahora habla de cómo Cristo lo rescató de las garras del infierno. Así que podemos hacer aquí una aplicación. ¿Quieres tú ser la luz del mundo? ¿O que queremos nosotros enseñarle a los pecadores los caminos de Dios para que se conviertan a Cristo? Bueno, entonces vivamos como personas que hemos sido perdonadas, restauradas, lavadas, transformadas. Hemos nacido de nuevo, estábamos muertos en pecados y delitos, embarrados del pecado del mundo, pero ahora vivimos en santidad para la gloria y honra de nuestro Dios. David continúa en el versículo 14 y 15 y dice: líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Hermanos, David aquí se refiere al asesinato que él cometió en contra de Urías, el esposo de Betsabé. David suplica que este pecado le sea perdonado y borrado de su cuenta. David también pide ayuda para que esto no vuelva a suceder. David sabía que él merecía la muerte. El haber asesinado a un hombre justo merecía el castigo de la muerte. El que muchos se les ha perdonado, dice Lucas 7:47, el que mucho se le ha perdonado, ama mucho. El resultado de ser perdonado de todas sus transgresiones provoca que David rebose de alegría y cante de las justicias de Dios. Su lengua no para, o sea, él quiere usar su lengua no para engaño, no para homicidios, no para transgresiones, sino para publicar al mundo lo bueno que es Dios. Versículo 16 y 17 dice: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hermanos, Dios no quiere tus obras, Dios no quiere tus sacrificios, Dios no quiere tus costumbres, Dios no quiere tus celebraciones religiosas, Dios no quiere tus limosnas, tus pactos o tus actos de caridad. Dios quiere un corazón quebrantado, contrito y humillado, reconociendo que
reconociendo que estás perdido totalmente sin Él y necesitas urgentemente a Cristo en tu corazón. Hermanos, Dios quiere que reconozcamos que somos pecadores, que reconozcamos que no hay nada que podemos hacer para salvarnos nosotros mismos. Dios quiere un corazón humilde. Dios quiere un corazón que ha abandonado el orgullo. Él quiere que hagas a un lado tu orgullo, tu autodependencia, tu autosuficiencia y reconozcas que tú eres un pobre espiritual sin poder aportar absolutamente nada por tu salvación. Mateo 5:3 en el sermón de las bienaventuranzas dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, estos son los que reconocen su pecado, reconocen que tienen un corazón malvado más que todas las cosas y que ni ellos mismos lo pueden entender, como dijo el profeta. Hermanos, el pobre de espíritu es aquel que ha reconocido quién él realmente es. El pobre de espíritu es el que ha reconocido que Dios es santo, santo, santo y que Él es un desdichado pecador y necesita ser santificado por medio de Jesucristo. Estos son los que reconocen su pecado, no tienen nada que dar más que un corazón humillado delante de Dios. De ellos, dice Jesús, es el reino de los cielos. Versículo 4 de este mismo capítulo dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Por qué lloran estos? Porque ven el pecado en sus corazones y saben de que esto le causa dolor a Dios. El hecho de que ellos se han rebelado en contra de un Dios santo, puro, perfecto, amoroso, les causa dolor. Así que estos son los que lloran porque tienen pecado en su corazón. Lloran porque, como David, quieren ser rescatados del pecado y de la muerte. Quieren ser rescatados de las garras del infierno y saben que no pueden hacer nada al respecto, sino clamar a Dios por misericordia. Estos de corazón humilde recibirán consolación. Lo que David nos está exhortando a hacer es: vengan a Dios tal y como son, vengan todos los pecadores tal y como están en este preciso momento, y Dios los perdonará si vienen con un arrepentimiento genuino. Dios los perdonará, los restaurará y ya no van a ser iguales, no pueden ser iguales. Venimos, hermanos, sucios, venimos desdichados, pecadores, y cuando el Espíritu de Dios nos transforma y nos limpia y nos regenera y nos hace nacer de nuevo, ya no somos la misma persona. Antes amábamos estar en el mundo, amábamos hacer las cosas del mundo, no queríamos nada con Dios, pero en el momento que el Espíritu Santo nos transforma y nos regenera y nos da un corazón de carne y nos limpia y regenera y transforma nuestro espíritu, hermanos, empezamos a amar lo que Dios ama. Empezamos a odiar lo que Dios odia. Dios odia el pecado, Dios odia la maldad, Dios odia el engaño. Empezamos a amar la justicia, empezamos a amar la verdad, empezamos a amar a Cristo, empezamos a amar a Dios, a su Espíritu Santo, empezamos a amar la santidad, empezamos a amar al prójimo, empezamos a amar el Evangelio, empezamos a proclamar su Evangelio. Nuestra mentalidad cambia, nuestro corazón cambia, nuestro espíritu cambia, somos personas totalmente y radicalmente nuevas. Así que no podemos seguir siendo los mismos. Observación número 4. La restauración del rey David traerá restauración a la nación de Israel. Versículo 18, lea conmigo. Dice: haz bien con tu benevolencia a Sión. Mire cómo cambia otra vez el pensamiento. Ahora se dirige a la nación de Israel. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén.
Algunos comentaristas piensan de que estos versos fueron añadidos después, pero realmente yo creo que sí encajan con el fluir del pensamiento del escritor, en este caso David. Yo pienso que versículo 18 y 19 sí eran parte de este salmo originalmente. Entonces, así es como yo lo veo, así es como lo vamos a ver. Dice, haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Hermanos, David reconocía esto, que él era el rey de Israel, él era el líder de la nación de Israel, y ahora que ha sido perdonado, él siente que puede orar por la nación de nuevo y que él puede ser un guía espiritual para el pueblo de Dios. Hermanos, líderes que están en pecado conducirán al pueblo a pecar. Pero un rey perdonado, un rey limpiado, un rey restaurado, guiará al pueblo al perdón y a la santificación a toda la nación. Media vez el pueblo de Israel esté perdonado y restaurado, entonces podrán adorar a Dios y traerle gloria y honra como el pueblo escogido de Dios. Mire lo que dice David, entonces recibirás nuestros holocaustos y ofrendas en el Señor. Hermano, el punto aquí es esto. Si mi vida no es pura, entonces no puedo testificar, no puedo dar un buen nombre al evangelio. Si mi vida está en pecado, yo no puedo ser de ejemplo a los demás, no puedo dar un buen testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. O sea, hay mucha gente que habla de santidad, pero no vive en santidad. Y la gente lo sabe porque se nota. Entonces el punto aquí es este, si mi vida no es pura, si mi vida no está en ese proceso de santificación, entonces yo no puedo evangelizar eficazmente a los pecadores, no puedo traer deleite a Dios y no puedo ser útil para interceder a favor del pueblo. Las oraciones no salen ni del techo de mi casa, porque yo estoy siendo hipócrita delante de Dios. Él sabe si hemos cometido algún pecado y no hemos ido delante de Dios a confesar y arrepentirnos de ese pecado delante de Dios. Hermanos, Él sabe que estamos viviendo vidas hipócritas y vidas dobles. Entonces Él no responde a esas oraciones. Las oraciones de un hombre justo producen mucho, pero las oraciones de un hombre en pecado ponen en vergüenza a Dios y su evangelio. ¿Cuál es el problema del mundo? Un famoso editor de London Times, haciendo un estudio acerca de la moralidad y males sociales, decidió hacerle unas preguntas a la nación preguntando en un periódico, ¿cuál es el problema del mundo hoy? La mejor respuesta vino de parte de un hombre llamado Chesterton, que decía, ¿cuál es el problema del mundo hoy? La respuesta de este hombre fue, yo soy, sinceramente, Chesterton. Sin duda alguna, hermanos, el corazón de los problemas de la sociedad en el mundo es la maldad y el pecado del hombre. Solo mire un ratito las noticias, hermanos, solo mire lo que está pasando a nuestro alrededor en este preciso momento de la historia y usted se va a dar cuenta que la maldad del hombre, el orgullo del hombre, la codicia del hombre está por todos lados. Así que vemos que la maldad del hombre, hermanos, está gobernando actualmente en este mundo. Cada cristiano, cada persona que ha sido regenerada y transformada debe reconocer y estar vigilando esta área de nuestras vidas atentamente. Tan pronto como nos damos cuenta que hay pecado en nuestro corazón, debemos de ir a hacer una confesión genuina delante del Señor
inmediatamente. No podemos esperar para mañana, no podemos esperar para el 1 de enero, no podemos esperar para otro día. Hermanos, nuestra vida no está garantizada para el mañana. Es más, ni en una hora en el futuro. Vivimos en el presente y debemos aprovechar ese preciso momento que Dios nos tiene en vida. Así que en cualquier momento que ofendemos a alguien, cometemos algún pecado delante de Dios, hermanos, debemos de ir delante de la presencia de Dios y hacer una confesión genuina delante de Él y arrepentirnos verdaderamente de nuestro pecado y clamar como David clamaba: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva mi espíritu recto delante de mí. Ayúdame a ser obediente. Estoy harto de cometer este pecado. Ayúdame a salir de este pecado porque ya no quiero ofenderte más. Hermanos, ese es ese corazón abatido que le duele pecar en contra de Dios. Es esa confesión, es ese arrepentimiento que Dios acepta y que es ahí cuando Él nos perdona y nos restaura y nos ayuda. Las buenas noticias son que Cristo está lleno de gracia, de misericordia para todo el que se arrepiente de su maldad y viene a Él con un corazón contrito y humillado. Hermanos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, dice 1 Juan 1:9. Lo único que debemos hacer, hermanos, es ir delante de Él, ser honestos con nosotros mismos y pedirle perdón. Amados, que Dios nos dé las fuerzas para confrontar nuestros pecados, aún esos pecados secretos que han estado guardados en las recámaras más profundas de nuestro corazón. Que Dios, el Espíritu Santo, nos ayude a exponer esos pecados a la luz de Cristo hoy para ser purificados, para vivir en santidad y así poder testificarle al mundo y traer gloria a Dios por tremenda salvación que Él nos ha dado. Hermanos, que este salmo de David nos ayude a nosotros a ser personas que visitamos diariamente la presencia de Dios para pedirle perdón por nuestras ofensas.